Ellas lideran grandes investigaciones y descubrimientos que cambian el mundo. Alcanzar esos lugares en los laboratorios o el campo no ha sido sencillo. Muchas de ellas tuvieron que enfrentar los retos propios de sus disciplinas, pero además luchar contra los prejuicios. Hoy les contamos dos historias que demuestran que el esfuerzo de una mujer no se mide solo en cifras, sino en la pasión que ponen en el proceso de cada hallazgo. Con inteligencia, largas horas de trabajo, riesgos y recompensas, han logrado abrir puertas que antes no nos atrevíamos ni a imaginar. Ellas son mujeres que inspiran. Ellas son mujeres científicas. A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado prejuicios y dificultades para abrirse camino en la ciencia, pero su contribución ha sido invaluable. Desde Marie Curie, quien revolucionó la física y la química al ganar 2 premios Nobel, hasta Rosalind Franklin, cuya investigación fue clave para desentrañar el ADN, las mujeres han dejado una huella imborrable. Hoy nombres ecuatorianos como Katia Romolerú y Eugenia del Pino destacan en la biología, demostrando que la pasión por descubrir no tiene género ni límites. Desde pequeña, Katia Romolerú encontró en la naturaleza su refugio e inspiración. Prefería observar las hojas, los árboles y las flores que crecían en su jardín. Sin embargo, su decisión de estudiar biología no fue celebrada por su familia, pero su amor por la flora del Ecuador la empujó a seguir adelante, enfrentando retos que pocos imaginaban. Vine acá a la Católica, me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿quieres ser bióloga para ser profesora, bióloga para ser científica? Y realmente en un minuto yo más o menos tenía que decidir el futuro de mi vida, ¿no? Y dije, no, quiero ser científica. Aunque tenía esta falta de apoyo un poco de mi familia, como que algo en mí decía, no, si sigo luchando, sé que se van a abrir las puertas. Y creo que muchas mujeres en ese entonces sintieron lo mismo. Dormir a la intemperie, soportar el clima variante y adentrarse en rincones inexplorados eran su rutina. Fue en esos viajes donde encontró las rosáceas, plantas que no solo embellecen el paisaje, sino que también tienen importancia económica y alimenticia. Uno de estos, por ejemplo, es el ejemplo de los rubus, que son el género de las moras, y esta es una especie nueva para la ciencia. Y de ahí nosotros sacamos, por ejemplo, este libro, que esta es la segunda edición. La primera edición ya ganó el premio Enrique Garcés. Esta es una guía de las moras, fresas y frambuesas del Ecuador, en que no solamente tenemos una especie de moras, que es la especie de la mora de Castilla, sino varias especies. Este también es importante porque hicimos un trabajo con una colega de Galápagos que nos indicó uno de los especies de rubus que es allá una invasora. Bien, por eso es que es importante también cuando se traen especies de afuera introducidas, es necesario que se haga un estudio primero, ¿no? Porque sí pueden llegar a ser incluso peligrosas. Para que las plantas estén aquí y ahora pueda haber este museo natural y que ahora incluso están estas digitalmente, es decir, ahora desde la computadora ustedes pueden ver estas plantas. Para esto nosotros necesitamos ir al campo y recolectar estas plantas. Entonces primero ponernos nuestras botas de campo, ir con nuestro costal, con nuestra podadora y tratar de encontrar las plantas. Esto quiere decir dormir en el campo. Para mí era algo natural, o sea, no sentí un sacrificio. Claro que sí había peligro. Nosotros fuimos los primeros que nos fuimos a Cuyabeno. Y una vez estábamos colectando unos árboles, porque ahí hay un sistema de lagunas y unos árboles que crecen en las lagunas. Entonces teníamos que colectar unas plantas que crecen como epífitas. Epífitas quiere decir una planta que crece sobre otra planta. Y un compañero se arrima del árbol y arranca la rama y se cayó todo el árbol encima nuestro. Y vino uno de los sionas que estaba con nosotros y claro, me salvó, me recogió del agua y me salvó. Pero ya les digo, con la recompensa que después hubo de tener las plantas, de ver ahora cómo están, de verlas aquí, de que sirvan para más científicas, para más científicos, valió la pena. Ese descubrimiento marcó el rumbo de su carrera, llevándola a ganar premios y formar parte de prestigiosas organizaciones científicas. En 2020 recibió el premio Eugenio Espejo en el área de las ciencias. Katia no solo documentó la biodiversidad del Ecuador, también demostró que una mujer puede brillar en un mundo tradicionalmente dominado por hombres.
Este premio Eugenio Espejo realmente para mí fue un honor y además fue muy gratificante, pero a la vez también fue un compromiso, ¿sí? Entonces, porque dije, no, esto es para seguir. Uno de mis estudios es, como dije, los polilepis, y tenemos un bosque de polilepis que está en el Chimborazo, que es único en el Ecuador y que cualquier rato puede desaparecer. Por ejemplo, si hay un incendio como los que ahora hay en el Cajas, que también están peligrando algunas especies de polilepis. Pero he ido muchas veces al ministerio a pedir que veamos la manera de conservar ese bosque. Y es que el camino de las mujeres en el área de las ciencias ha sido todo menos fácil. Según datos de la UNESCO, solo el 33% de los investigadores científicos en el mundo son mujeres, y menos del 30% elige carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Pero también hay buenas noticias. En los últimos años, iniciativas globales han buscado equilibrar la balanza. Programas como Mujeres en la Ciencia de la Fundación L'Oréal UNESCO y becas específicas para científicas emergentes están ayudando a reducir estas brechas. Además, cada vez más mujeres lideran proyectos de innovación en áreas críticas como inteligencia artificial, medicina y sostenibilidad ambiental. Otra científica ecuatoriana con una trayectoria célebre es la doctora Eugenia del Pino. Sin embargo, su inicio no estuvo marcado por el amor a la ciencia. Creció con el objetivo de cumplir el sueño de sus padres, obtener un título universitario. Fue en la carrera de Ciencias de la Educación donde la biología apareció como una oportunidad inesperada. Una beca para estudiar en Estados Unidos le permitió realizar una maestría y un doctorado, transformando un compromiso familiar en una vocación. El profesor con el cual me entrené tenía un laboratorio centrado en el estudio del desarrollo temprano de los animales. Y hay una rana muy famosa que viene de África del Sur, y con esa rana hice mis estudios de doctorado. Regresé al Ecuador y tuve la fortuna de que la Pontificia Universidad Católica del Ecuador me contrató como profesora de biología. Naturalmente, si usted ha hecho un doctorado, lo que quiere es continuar con la investigación. Me fui a los jardines de la Universidad Católica y debajo de una hermosa planta de claveles que era grandota, alzo la planta y ahí había una ranita. Y la sorpresa más grande fue que el mundo científico les encantó. O sea, había encontrado un proyecto original de investigación que yo podía realizarlo desde Quito. Este diminuto anfibio guardaba un secreto que cambiaría la biología. Su desarrollo embrionario no era como el de las demás especies, era un marsupial. Se habla de las ranas y de los sapos, y estos se llaman anfibios. El abrazo sexual ocurre en el agua y los huevos son lanzados al agua, en donde ocurre todo el proceso que se requiere para formar un ser que es el renacuajo al que los niños les decíamos los wiji-wijis. Para mi sorpresa, esta es la rana marsupial de los jardines de Quito, que ahora es la rana emblemática de Quito. Esta rana lleva a sus hijitos en la espalda, como si fuera una mochila. Y los huevos no son puestos en el agua. Este hallazgo no solo la llevó a ser la primera latinoamericana en ganar un premio mundial de biología, sino que también posicionó a Ecuador en el mapa científico internacional. Al premio de la Sociedad Biológica de Desarrollo de Estados Unidos se han sumado otros, como el Premio Internacional L'Oréal UNESCO para la Mujer en la Ciencia, el Premio Eugenio Espejo en las Ciencias otorgado por el Ecuador. También fue la primera ecuatoriana en ser elegida miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Esa idea tiene que ser transmitida. La ciencia es divertida. La ciencia te alimenta espiritualmente. Es como jugar con un rompecabezas. Y eso hay que decirles a los niños desde la escuela, a los jóvenes en los colegios, hombres y mujeres. Estamos dotados de cerebros. Oriéntense por las carreras científicas. Se debe crear programas de doctorado. Se debe dotar a las universidades e instituciones con fondos de investigación apropiados. Se debe lograr una equidad de género
en las ciencias, no solo para las mujeres, para el avance a nivel mundial. El trabajo de mujeres como Katia Romolerú y Eugenia del Pino han demostrado que las científicas ecuatorianas están a la altura de los desafíos globales, liderando investigaciones que van desde la conservación de ecosistemas hasta el estudio de especies únicas e inspirando a futuras generaciones. Yo creo que la ciencia es, en cierta manera, lo que mueve el mundo, ¿no? Porque primero, para ser científicas, nosotros necesitamos entender que nosotros nos originamos de seres más simples y aprendemos así a respetar la naturaleza. Pero ahora estamos viendo que hay un cambio climático, que no tenemos agua, que no tenemos luz, no solamente en el Ecuador, es un problema global. Entonces, lo que habíamos dicho los científicos, lamentablemente, sí se está cumpliendo. Entonces, al hacer eso, nosotros lo que vemos es que si entendemos la naturaleza, después la podemos proteger y quizá, digamos, conectarnos con tomadores de decisiones para conservarla, usarla, pero conservarla de una manera, digamos, usar de una manera responsable. Hoy más que nunca la voz de estas científicas resuena en laboratorios, universidades y centros de investigación. Son un recordatorio de que la ciencia necesita de todas las mentes, sin importar su género, para seguir cambiando el mundo.